encontramos con una persona trans, joven de unos 25 años, que tenía al menos 5 impactos de arma de fuego en el cuerpo. La muerte de la compañera Diana Zacayán, o el asesinato, mejor dicho, de la compañera Diana Zacayán, enluta a toda la comunidad trans argentina y de Latinoamérica. Diana era uno de nuestros cuadros políticos más importantes en Argentina. Organizaciones del colectivo LGTBQI formaron parte este miércoles en Buenos Aires de la segunda marcha nacional contra los travesticidios, asesinatos de personas travestis y transexuales a manos de hombres. Porque en Salta están pasando cosas que con nosotras muy feas. La policía está haciendo un mal uso de su poder. Basta de violencia institucional, sobre todo. Las compañeras están siendo fuertemente reprimidas, tanto en la provincia de Salta como en la provincia de Buenos Aires. En nuestro país, la identidad trans era considerada un delito, circunstancia aprovechada por las fuerzas de seguridad. A nosotras nos hicieron las peores torturas habidas por haber, sí, y no nos dejaban ni siquiera salir a comprar 1 kilo de pan, porque nos llevaban detenidas, solo por ser travesti. Bueno, en mi proceso de transición, particularmente, siempre tengo conciencia durante la niñez, pero después lo tuve que ir reprimiendo porque mis padres no lo aceptaban, entonces por ahí había un castigo. Y recién en la adolescencia como que me pude plantar fuertemente ante mi padre, más que nada que era como más joven que mi mamá. Y decirle, bueno, yo soy esto y quiero ser así. A los 10, una mamá se puso a carrera y era funcionaria de hablar, era por nada de acuerdo y no quería que yo me sintiera cómoda, de manera que me cómoda, porque como decía nena, quería usar ropa de nena y entonces mi mamá me aceptó. Para mí es como que la asumí mientras que iba creciendo, o sea, una nena, un nene, por ahí de 5 o 6 años fantasea con la noviecita del jardín, bueno, a mí me pasaba lo mismo con un varón, con otro chico, pero con otro nene de ese momento. Hoy, en el año 2018, hablar de diversidad sexual nos revela que aún existe gran desconocimiento sobre el tema, que está acompañado de incertidumbre, rechazo, discriminación y en los peores casos hasta de violencia. La comunidad LGBTI en Argentina es muy amplia. Está conformada por gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, donde está comprobado que la comunidad trans es una de las más afectadas. El término trans es un término que se comenzó a emplear relativamente hace poco tiempo, también conforme a cuando empezó el despertar visible del movimiento, que fue la antesala de los debates de las leyes de igualdad que impulsamos desde los movimientos sociales. Estoy hablando de la Ley de Identidad de Género y de la Ley de Matrimonio Igualitario en primera instancia. Mi mamá, por toda su experiencia, siendo del campo y con poca formación, ella lo hizo desde el amor. No, y enfrentarse al mundo, porque en ese tiempo no había trans por la calle. De hecho, la gente se veía, eran muy poquitas, se escondía por las sombras y a la noche por ahí salían a laburar y de día se escondía porque había diferencias por los teléfonos, criminalizaban y los encarcelaban. Mi mamá lo aceptó, a mi papá le costó, me dijo que mientras iba por el mismo techo y él le mantenga, tenía que hacer lo que él decía. No tenía que irme de la casa. Bueno, yo tenía 17 años, entonces bueno, pero... Aunque actualmente están logrando más visibilización, muchas de ellas siguen sufriendo discriminación. Y decimos que las personas que se autodenomina trans son las más afectadas porque en su mayoría son rechazadas desde el seno familiar, por lo que se ven forzadas a dejar sus hogares, lo que las obliga a vivir en las calles, a no terminar sus estudios, a carecer de un trabajo digno
y como última instancia a recurrir a la prostitución para poder sobrevivir. Pero yo de pibe yo elegí estudiar ahora y en ese tiempo no tenía derecho, en ese tiempo era el único medio que teníamos de vida. Yo no tenía trabajo, no tenía situación, no estábamos contempladas para dar nuestros derechos. De repente viene la democracia, nosotros somos las olvidadas de la democracia. Muertas, murieron al lado mío, cagada a tiros al lado mío, había tratado de los años 80, donde yo trabajaba con la americana, donde venía la policía y los días, como presas, porque nosotros no las íbamos a comer, íbamos a buscar y no íbamos a robar, íbamos a entregar lo único que teníamos, que era nuestro cuerpo y nuestro servicio. Mucha discriminación, por ahí, hoy en día no vivo tanta discriminación porque me ajusto a la heteronorma, como que tengo un aspecto más de mujer, como... Entonces por ahí la discriminación, pero sí veo que mis compañeras están... O sea, te puedes imaginar que si ahora la información que hay es poca, hace 30 y pico años de atrás, era nada, era totalmente... todo el mundo ignoraba el tema. El término trans también podemos pensarlo como un término paraguas, debajo del cual podrían inscribirse distintas maneras de autopercibirse y de cómo nombrar, cómo inscribir en el lenguaje esa construcción identitaria. Podemos hablar de personas transgénero, transexuales, travestis, feminidades trans, masculinidades trans, varones trans. Cada expresión es única e irrepetible y no hay un límite tampoco, ¿no? Bueno, son estas 10, estas 12, estas 20. Van apareciendo justamente por la necesidad de tornar visible esa subjetividad que es imposible de atrapar en un discurso cercenante que solamente distinga el varón o la mujer, siempre en términos regidos por la biología. Aunque actualmente no existen datos oficiales, las diferentes estadísticas llevadas a cabo por diferentes ONG que se especializan en el colectivo LGTBI en el país indican que la expectativa de vida de una persona trans es de 35 a 40 años, similar a la que existía en la Edad Media, porque las principales causas de muerte se deben a los homicidios transfóbicos, al abuso policial y al uso de aceites modelantes y siliconas que se utilizan para el cuerpo. Hoy, en la Argentina de hoy, una mujer trans tiene una de las vidas más terribles que se puede tener en el país, ¿no? Porque aparte de todo lo que le pueda pasar como cualquiera de nosotros, de no tener trabajo, de no tener, nacer en un hogar pobre, sin acceso a una cantidad de cosas y todo eso, el ser trans, o sea, el ser una persona trans ya de por sí te coloca en un lugar de discriminación y violencia en esta sociedad de hoy. Por otro lado, según la agencia presentes.org, en el año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la primera entidad en presentar el informe más completo que existe sobre violencias contra personas LGBTI en los 35 países miembros de la OEA. De este informe se desprende que 9 personas o más son asesinadas en la región cada semana. El 70% de las personas trans han sufrido maltrato, hostigamiento y violencia física al buscar atención médica. El 83% de las mujeres trans fueron discriminadas por oficiales de policía. El 36% de las mujeres trans trabajadoras sexuales tuvieron que aceptar favores sexuales que fueron exigidos por agentes de la policía. Pese a los problemas que deben afrontar las mujeres trans para poder insertarse en la sociedad es preocupante a nivel regional, afortunadamente muchas de ellas hoy en el país pueden encontrar un espacio de contención y de apoyo, y sobre todo donde muchas de ellas pueden volver a estudiar. Este es el caso del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, nombrado así en honor a una travesti tucumana analfabeta que murió asesinada por la policía. Funciona desde el año 2012
Y no solo es exclusivo para personas trans, sino que sus puertas están abiertas a todas aquellas personas que quieran terminar sus estudios. Al bachiller llegué porque en mi búsqueda laboral, en mi búsqueda de poder dejar la calle, dejar la prostitución, acerqué mi currículum al Ministerio de Trabajo y ahí un día me llamaron contándome la propuesta del bachiller. Bueno, hace 4 años ya que estoy acá. Y un amigo gay, al cual agradezco muchísimo, vino y ahí lo encontré en la calle, una folletita, y dice, mira, en ese momento estaba viviendo con él. Digo, ay, sí, ya sé, ya sabía, ¿por qué no quieres estudiar? No, pero ¿cómo te parece? Vamos, yo mañana vengo y te busco y vamos a averiguar. Si no averiguar no vas a saber nada. El mucho me sacó todo mi madre. Por esto acá de repente es un ejemplo de inclusión, hay que meterse hacia nuestro cuerpo, muchas identidades, y de esto deberían aprender muchos lugares, las instituciones más que nada. En Argentina y en la región somos una agencia latinoamericana desde una perspectiva de derechos. Justamente lo que hacemos es mirar las noticias, esas vidas, desde una perspectiva de derechos. Eso es lo que es noticia para nosotros en general, es que a una persona se le niegue o se le dé un derecho. Lamentablemente tenemos más noticias en las que hay más violencia, más judiciales, más denegación de derechos, y son menos las que tienen que ver con las conquistas de derechos o con historias por ahí más de acceso a... La Federación Argentina de Gays, Bisexuales y Trans realiza un convenio con la Defensoría del Pueblo que como resultado culmina en la creación de la Defensoría LGBT, que forma parte del Instituto contra la Discriminación de esta Defensoría del Pueblo, y su objetivo justamente es poder ofrecer una respuesta específica a las demandas de esta población. Si bien la Argentina ha sido pionera en avanzar con leyes que fomentan el acceso y el pleno ejercicio de los derechos de las personas trans, como por ejemplo con la aprobación del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o la ley de cupo laboral trans, pareciera que aún con esas leyes no alcanza para que las mujeres trans dejen de formar parte del sector más vulnerado de la sociedad. Según una estadística realizada por la Asociación Civil La Rosa Naranja, solo el 9% de las mujeres trans pueden acceder a un empleo formal, mientras que todavía el 91% de ellas se ven obligadas a ejercer la prostitución. Entonces, por eso el cupo laboral trans, por ejemplo, es una de las grandes luchas que se está dando en este momento. Ya tenemos la identidad de género, el cupo laboral trans, que es nada más que el 1% de todos los empleos en el Estado sean para personas trans. Muchas veces ni siquiera la cantidad de personas trans llegan a ocupar ese 1%, pero para garantizar un trabajo, porque es la única manera en la que vos podés incluir de alguna manera a una persona que a lo largo de toda su vida fue marginada, básicamente excluida de la sociedad. El 17 de septiembre de 2015, la legislatura bonaerense aprobó la Ley 14.783 de cupo laboral trans, o también conocida como Dayana Zacayán, llamada así por una de sus impulsoras que fue asesinada un mes después de sancionarse. Hoy esta ley no está reglamentada, es decir, que no se aplica. La Ley de Cupo Laboral Trans de la provincia de Buenos Aires establece para el Estado la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Actualmente el reclamo por su urgente implementación aún continúa. La verdad es que el interrogante acerca de por qué no fue implementada, no fue promulgada en la provincia de Buenos Aires, es una pregunta cuya respuesta es patrimonio del Estado. Es una decisión política del gobierno provincial. Yo creo que tiene que ver un poco con la política que ellos desarrollan hacia los diferentes colectivos o minorías. Mientras sigue el reclamo por la implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires, recientemente la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Esteves, ha presentado un proyecto de ley similar,
pero a nivel nacional, que busca la inclusión laboral y formal de las personas trans y travestis en la Argentina. Esto es a base de la iniciativa de dos grandes organizaciones que se conformaron a finales del 2015, que son la Liga LGTBIQ+ de las provincias, que tiene representación en 24 provincias argentinas, y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, que también tiene representación en 24 provincias argentinas, y vienen trabajándolo, vienen debatiéndolo a nivel federal, teniendo en cuenta la situación en cada una de las provincias, que es diferente, y a partir de eso generaron este proyecto, que es un proyecto muy abarcativo y además con la asunción de un cambio de paradigma, porque ellos y ellas no presentan el proyecto como un cupo, sino como un proyecto de inclusión. Y eso es asumirse desde un paradigma distinto, porque cuando estamos hablando de derechos no podemos ponerle cupo o límite a los derechos. Cuando hablas de inclusión estás hablando de un horizonte que se abre porque sos parte de una sociedad y esa sociedad te legitima como parte de la ciudadanía. Y se perciben de esa manera, y a mí me pareció como eso muy impactante, ¿no? Ese proceso de deconstrucción social que hacen en torno a cómo quieren que se trate esta ley, no como un cupo, como te estamos dando una migaja, sino como una inclusión que tiene que ver con lo cultural fundamentalmente. ¿Y cuáles serían como los puntos principales de esa ley si se llegara a aprobar? Una primera medida, favorecer la contratación y facilitar la contratación de personas trans en el ámbito público y privado, ofrecer becas rentadas para trabajar con lo que tiene que ver con la idoneidad, porque muchas veces no se las contrata porque dicen que no son idóneas para los trabajos. Por esto que te decía yo, que son expulsadas del sistema educativo de sus familias muy chicas, entonces no tienen acceso a la educación formal. Este proyecto contempla que puedan terminar con su educación formal para tener un acceso en igualdad de condiciones. Otro de los puntos, y que también tiene que ver con lo que hablamos antes, es que la mayoría tienen antecedentes penales porque las han llevado detenidas en algún momento por el ejercicio de la prostitución. Así que hacemos una modificatoria dentro de la ley de contrato de trabajo para que no se tenga en cuenta las entradas en calabozo por este tipo de causas, entonces eso también facilita que puedan ser contratadas. Una política de incentivo para el sector privado subsidiada por el Estado para que se facilite la contratación. El subsidio es durante 6 años y bueno, después todo lo que tiene que ver con sensibilización, formación. Creemos que hay que trabajar como las dos cosas, ¿no? Por un lado la inclusión en el ámbito laboral y la formación, y por otro lado el trabajo de cambio de paradigma cultural. Mientras se sigue discutiendo en los diferentes ámbitos de la política si las personas trans deben tener los mismos derechos que el resto de la población, hoy en el año 2018 sigue habiendo personas que están siendo excluidas por el simple hecho de elegir ser lo que sienten ser: chicas, mujeres, feminidades trans o travestis.